serie de hechos que empiezan todos en vocación. Entonces a mí siempre me ha gustado dar mucho clase. De hecho, la primera clase que di fue con 21 años, todavía estaba en primero en la RESAD, y estuve ayudando a unos compañeros sin cobrar ni nada, pero ayudando a unos compañeros a presentarse a las pruebas de acceso. Y entonces, a partir de ahí, pues fui dando clases, empecé preparando pruebas de acceso a la gente y eso. Y un día me llamó una persona y me dijo, oye, ¿te interesaría dar un curso en el Teatro Victoria? Yo pensé que no iba a salir. Y dije, bueno, pues entonces pensaba siempre que el no era muy caro. En la profesión lo primero que entiendes es que el no es caro, es decir, no es caro. Entonces dije sí, y para mi sorpresa se apuntaron 10 personas. Y ese fue el primer año. Yo pensé que nos iba a acabar el curso, pero se acabó. Hicimos muestra y al año siguiente pensé que eso se había quedado en nada, pero no. Entonces me pidieron un segundo curso, ir pues avanzando, y hubo personas que estaban interesadas en ese primer curso que yo había dado. Entonces llamé a Pablo, le dije si podía ocuparse de mi horror de la burocracia, la gestión, el dinero y todas esas cosas. Pablo me dijo que sí y que estaba encantado, y alquilamos un local muy chiquitito, como decía alguna alumna nuestra, en Burgos, que era Mar de Cristal, y allí empezamos teniendo 2 cursos. Al año siguiente fue el tercero, que yo también pensé que no iba a pasar, pero pasó. Y cuando nos quisimos dar cuenta, teníamos interpretación, teníamos expresión integral, voz y cuerpo, teníamos teoría y análisis de las artes escénicas, teoría y análisis de la literatura dramática, y así empezó. Y ahora tenemos unas asignaturas optativas, damos danza, damos musical, comedia, verso, y estamos en este sitio. Sí, quería preguntarte un poco sobre... Al principio dabais solo interpretación, sí. Pero en el momento que ya decidís que esto se llama La Manada, que ya es una escuela de interpretación, ¿por qué decidís? Porque no en todas las escuelas ahora mismo privadas de Madrid se dan teóricas. ¿Por qué decidisteis que era necesario dar teóricas? Porque entendemos la profesión de ser actor y actriz no desde un oficio, sino desde un arte. Y entonces creemos que hay que dotar de herramientas al actor, precisamente de herramientas tanto físicas como psicológicas, como emocionales, como intelectuales, para que el artista sea completo, si es que eso no... Si ya con la palabra artista no existe el completo. Entonces intentamos formar actores que no solamente sepan ser eficaces a la hora de ejecutar lo que es la interpretación, a la hora de vestir personajes, sino que además sepan que tienen una responsabilidad artística y cultural con sus conciudadanos, en este caso con su país, con su ciudad, con su barrio, y que tiene que ver con generar criterio y libertad, que creo que es la función de la cultura. La cultura lo que hace es poner dudas, la cultura lo que hace es desvelar realidades, eso hace que la gente ponga en duda cosas y que genere criterios que al fin y al cabo son la base de toda libertad. Y también hay una cosa curiosa en esta escuela, que es que las clases de voz y las clases de cuerpo están en la misma clase. ¿Por qué? Bueno, pues todo esto fue Ana, en realidad, y lo que ella entiende, y yo lo comparto, es que digamos que la voz está pues, íntimamente relacionada con el cuerpo. Es decir, cuando nosotros interpretamos un personaje, la voz del mismo personaje, lo que nosotros escuchamos del personaje, tiene que ver con un comportamiento, con una postura física, con una manera de andar, con una manera de caminar, con una manera de mirar. Es decir, entonces intentamos que ese conocimiento vocal parta del conocimiento corporal. Sí, además como que se alimenta el uno al otro. Eso es. Y en interpretación, o sea, obviamente lo que más se da es la técnica de William Layton. Sí. Pero aparte, ¿qué es lo que dais? Aparte de eso. Bueno, yo me he formado con muchos profesores muy buenos, de los que guardo muy buenos recuerdos, que me enseñaron muchas cosas. Es decir, Miguel Medina Vicario, que en paz descanse, me enseñó dramaturgia, literatura,
Ignacio García May, toda la historia del teatro desde un punto de vista casi antropológico, histórico, de manera maravillosa. Y después tuve profesores como Vicente Fuentes, que estuvo en Inglaterra, que estuvo estudiando en Inglaterra, estuvo en contacto con la Royal Shakespeare, Mariano Gracia, que había trabajado, aparte de haber estudiado en Leyton, había trabajado con José Carlos Plaza y me había trabajado sobre, por ejemplo, las intenciones y el subtexto, que al parecer Plaza, yo no tengo el gusto de conocerle, pero al parecer Plaza trabaja fantásticamente bien. Entonces, Concha Doñaque, que tiene es además de logopeda, tiene un conocimiento vastísimo sobre la voz, sobre la dicción, sobre la expresión oral. Entonces, digamos que la técnica principal a la hora de enganchar interpretación es el trabajar desde el yo y poco a poco ir separándose hacia otros personajes, hacia encarnar personajes más o menos distintos de nosotros, pero a la hora de trabajar lo concreto y lo específico, pues tiramos de técnicas bastante variadas. A mí particularmente me interesa mucho la técnica inglesa, todo lo que es la puesta en el habla inglesa, que me parece que son los mejores del mundo. Y, o sea, por ejemplo, esta escuela se llama Centro de Investigación, sí. Porque como que los 2 primeros años nos centramos mucho en estudiar la técnica y tener como las herramientas y como el mapa para llegar a los sitios, pero de repente el tercer año es como mucho más libre. No libre, yo creo que es como libre. Pero, o sea, te centras, o sea, como hacemos ejercicios que ya están como un poco fuera de la técnica. Entonces, ¿puedes contarnos un poco en qué consisten esos ejercicios y por qué de repente tú decidiste como meterlos ahí? ¿Te refieres a la última fase de improvisación, Sí. del trabajo de personaje en improvisación? Bueno, yo había estudiado, es que a mí lo que me resulta apasionante del arte es que no son matemáticas, no son 2 más 2. Y ahora mismo las matemáticas tampoco son tan exactas, Sí. Pero nosotros habíamos empezado trabajando razones abiertas, después en segundo das razones secretas, espacio imaginario, relación social imaginaria, te vas alejando un poquito del personaje, sigues trabajando contigo, pero te vas alejando un poquito de ti para ir al personaje, después metes inconscientes y ahí empiezas un poquito a colocar las piezas, porque ya no es completamente de verdad, porque no podemos trabajar con inconscientes reales, por lo obvio. Primero porque no lo sabemos, segundo porque sería peligroso. Entonces lo que intentamos es ir al comportamiento de las inconscientes haciendo una especie de alambique, de estructura técnica que nos permita llegar a ese comportamiento. Entonces a mí me interesaba mucho ver cómo ese alambique, esa estructura que se hacía para generar las inconscientes o para ayudarnos a encontrar el comportamiento de las inconscientes, cómo se podía aplicar a personajes que tú ves por la calle o que en un momento dado puedes investigar. Y entonces empezamos investigando sobre pues, psicopatías, esquizofrenias, personajes que tienen que ver con la profesión también, con una monja, con alguien que por ejemplo tiene un acento, cosas que tengan que ver más con el reto técnico para que la persona que ha empezado en el yo consiga improvisar, que esto es lo más importante, improvisar una situación de conflicto, digamos, lo más alejada posible de él. ¿Y qué ejercicio te ha sorprendido más? ¿Alguno que recuerdes? En realidad, fíjate que un ejercicio que fui construyendo de transferencias, de cómo transferimos una imagen nuestra, de nuestra vida, a la imagen del personaje, que no es la misma, evidentemente. No podríamos trabajar con nuestras cosas en escena. Entonces hay que hacer transferir determinadas cualidades que tiene una imagen que es nuestra y que es real a las imágenes que tiene el personaje. Nosotros transferimos eso nuestro al personaje, se lo prestamos. Entonces, para que el alumno pudiera entender cómo se hacía ese proceso, estuvimos investigando sobre una manera de hacer ese proceso. Y entonces partíamos, por ejemplo, de un objeto que fuera propio de la persona que queríamos transferir, por ejemplo. No, en este caso no era una imagen, sino que era transferir una persona. Por ejemplo, yo estoy transfiriendo a mi hermano a una actriz que va a hacer de mi hermana. Y entonces transfiero esas cualidades de
mi hermano a esa actriz. Entonces me impresionó mucho la capacidad, creo que no de los alumnos, que la tenían seguro, pero casi de cualquier persona, a poder hacer ese tipo de transferencias. Es más sencillo de lo que parece y lo hacemos constantemente en la vida. Constantemente estamos en el me recuerdas a, o esto me recuerda, o sea, conocemos a gente nueva y siempre decimos, me recuerdas a un amigo mío. Es decir, esas transferencias están constantemente en la vida real y son las que nosotros empleamos. Yo no me di cuenta de eso, me parece obvio, y de repente cuando lo vi y vi cómo los compañeros se ponían a hacer la parte final del ejercicio, que era una especie de dramatización chiquitita, y veía a una chica en los muslos de otra, trabajando madre e hija, y cómo se miraban, y me impresionó mucho esa capacidad. Y, por ejemplo, has hablado de que no podemos utilizar nuestras inconscientes porque nos podemos hacer daño. Sí. Hay personas que creen que el método es peligroso o que te pone en riesgo. ¿Cómo gestionas tú para que tus alumnos no se hagan daño ni física ni psicológicamente? Para empezar, no podemos trabajar con cosas que no estén superadas. Y ahí entramos en el siguiente episodio, que es qué es lo que tengo superado y qué es lo que no tengo superado. Normalmente tiene mucho que ver con la experiencia y tiene mucho que ver con las reacciones que tiene la persona, el cuerpo de la persona. Normalmente las reacciones de algo que no tienes superado, las reacciones del cuerpo son bastante claras, porque el mismo cuerpo es muy listo y te dice cuál es el sitio donde no tienes que entrar. En el caso en el que eso ocurra, tenemos 25.000 tipos de imágenes que podemos recurrir, no hay ningún tipo de inconveniente, no hay ningún tipo de problema, se recurren a otras. Gestionarlo es difícil, pero de la misma manera que puede gestionar incluso un atleta de alta competición las lesiones, o una bailarina o un bailarín pueden gestionar efectivamente también pues, problemas de rodilla, problemas en las articulaciones. Es decir, el contacto con uno mismo es duro, pero creo que no puede haber arte sin un contacto honesto con uno mismo. No puede haber arte si no hay un contacto honesto con uno mismo y al mismo tiempo con sus semejantes. Yo siempre les digo a los alumnos que el conocimiento no puede darles miedo. Cualquier tipo de conocimiento no puede darte miedo, no debería darte miedo. El conocimiento es lo que te ayuda a sacar nuevas conclusiones, a conocer mejor tu entorno, el mundo, y a poder emitir un juicio y un criterio sobre ese mundo. El conocimiento nos da libertad y por eso todas las dictaduras se ocupan de controlar muy bien qué conocimiento tienes. Y al final del año, justo la semana antes de Navidad, en la escuela se hace pues, una fiesta que es una maratón de impros, que se llama Improtón. Sí. Y justo el último día se hace una gala que se llama la gala de Improtón y se dan premios. Y se dan premios tanto a las mejores impros como a las peores. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con el error. Creo que estamos muy asustados constantemente con lo que tú comentabas antes de sentir cosas y de hacer contacto con nosotros mismos porque pensamos que nos vamos a hacer daño, cuando en realidad el trabajo sobre uno mismo es algo tan fundamental que lleva desde los griegos, ¿no? Del conócete a ti mismo. Y la otra parte creo que nos asusta mucho porque estamos en una sociedad cada vez en la que el fracaso se paga más caro. Y tenemos que entender o tenemos que comprender que el error es la base de cualquier tipo de aprendizaje y cualquier tipo de evolución humana. El que inventó la rueda a lo mejor había hecho triángulos antes y aquello no giraba. Entonces fue mediante ensayo-error. Hace nada además vi un documental sobre cómo se hizo la rueda y me quedé alucinado porque parece más simple de lo que es, porque tienes que controlar el eje y los problemas que se podrían encontrar a la hora de que el carro fuera modulando y teniendo pues, la tracción, lo que tenía que ver con la tracción y lo que tenía que ver con las rocas. Es decir, que incluso eso que es muy sencillo costó muchas pruebas y muchas equivocaciones. Entonces, lo que hacemos con Improtón y con la gala de Improtón es permitirnos, en Navidad, ya que estamos en Navidad, pues permitirnos hacer improvisaciones que podamos arriesgar más, podamos hacer locuras, hay algunas que son una mierda, hay otras que son maravillosas, hay otras que nos reímos, es decir, nos damos la libertad para equivocarnos y fallar. Y premiamos el error, premiamos el fallo. Entonces, cuando alguien se lleva el premio a la peor razón para entrar, pues lo suyo es que salga, reciba el premio de un discurso muy gracioso y que lo agradezca mucho y que se le quede siempre ese error como parte de uno mismo. Este año, además, en montaje, por regla general, hasta ahora se habían hecho montajes a partir de obras de teatro ya escritas.
Pero este año habéis decidido como hacer una dramaturgia entre todos los alumnos e incluso egresados. ¿Por qué? ¿Y cómo surgió la idea? Pues porque en realidad estábamos buscando algún texto que se adecuara a las necesidades de la clase y vimos muchos y ninguno terminaba de. Y en Improton, precisamente en la gala de Improton, varios alumnos hicieron la gala a ellos, porque es de los alumnos, y vi a gente que escribía muy bien, y vi a gente que tenía muy buenas ideas y un criterio bastante sólido sobre la realidad que les rodeaba. Un criterio además que me parecía necesario escuchar, no solamente a mí, sino que yo entendía que también era interesante para que lo escucharan más personas. Me sentí muy orgulloso, claro, y después pensé que si de alguna forma no habíamos encontrado un texto que se adecuara a la clase, teníamos la oportunidad y además la materia prima para poder construir algo que hablara sobre su generación, sobre ellos, sobre cómo se sienten y cómo ven su futuro sobre todo. Y la verdad es que ha sido impresionante. O sea, durante el proceso hemos llorado, hemos reído, nos hemos sorprendido positivamente, nos hemos sorprendido negativamente, nos hemos hecho cuestionarnos cosas que nunca habían sido puestas en cuestión. Y entonces ha sido un proceso larguísimo en el que nos han ayudado Rebeca Cardeña, David Cárdenas, Jorge Aparicio, en cuanto a la dramaturgia y armar ese texto, y acabamos de terminar hace nada realmente con todo eso, y nos ha salido un hijo que no esperábamos, pero que era más bonito de lo que creíamos. Tengo una duda. A ver. Siendo profesor durante tantos años y o sea, cuando tú trabajas una escena con tus alumnos, como que os tiráis mucho tiempo analizando esa escena y trazando como un mapa para como entender perfectamente la escena. Pero luego tú al año siguiente a lo mejor te toca esa misma escena con otros alumnos. Sí. ¿Qué haces con ese mapa? ¿Empiezas de cero o lo reciclas? Bueno, empezar de cero nunca se puede empezar de cero porque todo queda. Pero sí que yo intento empezar de cero, es decir, yo intento olvidar los análisis para que de un año a otro vuelva a encontrarme con la aventura. Para mí es muy importante la aventura, es muy importante el divertimento, es muy importante la novedad. A mí me da mucho miedo caer en la burocracia, en el sentido de rutina, de ya sé hacer el trabajo, lo hago una y otra vez. A mí me parece que necesitamos, y me parece que necesitamos, yo necesito, pero me parece que necesitamos movimiento en la vida. Movimiento y cambio y nueva búsqueda. Entonces, todos esos análisis que hacemos el año anterior con las personas que están el año anterior, de alguna forma desaparecen, o al menos conscientemente de mi cabeza, se quedan aquí dentro, evidentemente, y además me permite que los nuevos alumnos de alguna forma presten cosas distintas a la escena. Porque cada persona es un mundo, cada persona, cada actor o cada actriz dota a los personajes de cosas completamente distintas. Ahí, cuando tú hiciste La Gaviota, la Nina que tú hiciste, pues probablemente no, seguro, nadie la va a hacer jamás. Podrá estar mejor o peor, pero nadie va a hacer tu Nina. ¿Vale? Entonces, a mí me parece que eso es lo bonito del teatro, ese hecho absolutamente único que sucede con un puñado de espectadores en ese momento y en ese día. Entonces, si lo que tratamos en el Centro de Investigación Teatral es que sacar al artista que la persona lleva dentro, no solamente la buena ejecución, que también y que es fundamental, sino al artista, es conveniente dejar que vaya expresándose o que vaya, digamos, contagiando de esas cosas que tenemos dentro a cada uno de los personajes que interpreta. Y de todas las escenas que has trabajado con tus alumnos, ¿cuál es tu favorita? No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea. Y además van cambiando. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Es que ahora mismo estoy bastante flipado con Strindberg, por ejemplo. Y de unos cuantos años, pero hace unos años era Bruckner. Y antes Chekhov. Y entonces vas
cambiando. Creo que además eso es lo divertido. Sí, Lo divertido es que vas descubriendo cosas nuevas y te van alucinando, pero de Strindberg estoy haciendo ahora Paria y ayer estuve montando con Marta y con Ada y me lo pasé pipa. Porque además es una escena nueva que no he hecho nunca y entonces me permite construir, o sea, esa cosa que estábamos hablando antes de la novedad y la aventura, claro, esta es abiertamente una aventura. Claro. Y entonces a la hora de construir te das cuenta de la capacidad que tenía Strindberg y otros grandes, ¿no? De estar hasta en el detalle, o sea, tiene construidos al detalle. La primera frase de la función es qué calor tan bochornoso. Y claro, es hablar del tiempo. Y yo les preguntaba ayer, ¿por qué está hablando? ¿Por qué dice qué calor tan bochornoso? Porque entre todas las opciones que tiene Strindberg para empezar una función, empieza hablando del tiempo. Y en realidad la conclusión que tenemos es que es justamente de lo que no están hablando. Hay muchos profesores de arte dramático que eran actores y deciden retirarse o deciden pues, ya no estar en activo y dedicarse a la docencia. Pero tú has seguido en activo. ¿Por qué? Pues normalmente porque había un proyecto que me interesaba o algo que me interesaba hacer y que me gustaba. Fundamentalmente es eso. A veces por un tema de dinero, porque de repente dices, oye, me viene dinerín, está muy bien, un dinerito extra, pero pocas, la verdad, muy pocas. Normalmente es porque había un reto o algo interesante o algo que contar interesante que me apetece. He hecho cosas incluso en la RESAD, ayudando a un director que está estudiando en tercero y tal, porque me interesaba mucho el texto y me interesaba mucho hacer ese personaje. Yo sí que creo que los profesores tenemos que reciclarnos y que tenemos que hacer. Creo que se nos olvida. Es que creo que se te olvida. Creo que se te olvida interpretar. Creo que estar en una posición durante mucho tiempo hace que te mimetices con la posición. Y por esa regla de tres, tienes que volver a la posición donde están tus alumnos para poder comprobar que están experimentando, para poder oxigenar todo eso que tú aprendiste o que tú hiciste, pero que en realidad tienes que estar haciendo para saber lo que les pasa y cómo poder ayudarles, porque ese es el objetivo. Poder ayudar y desentrañar el conflicto que tienen ellos dentro a la hora que les distancie de interpretar el personaje. Como actor, lo más reciente fue Trilogía de la Ceguera, sí, en el CDN. Y además tenías 3 directores, Vanessa Martínez, Antonio Guijosa y Raúl Fuertes. ¿Cómo fue trabajar La Ceguera y además también trabajar con 3 directores? Pues con 3 directores maravilloso, porque eran 3 directores con sensibilidades distintas, queriendo contar cosas distintas, y entonces era una aventura, claro, era una aventura de las buenas, porque tenías que integrar diferentes discursos distintos como actor, pues a lo mejor en 6 horas que se componía cada ensayo. Entonces ellos se dividían las horas para ir trabajando con cada uno de nosotros. La experiencia fue preciosa, fue muy bonita. Y además ellos 3, o sea, Antonio ahora mismo ha recibido el premio Max al mejor espectáculo revelación, merecido. Raúl es un genio de estos raros, pero un genio. Y Vanessa tiene una habilidad para narrar y construir una función como la de La intrusa de Metterling, que ya lo adaptó, trabajó con los actores, cambió texto en base a lo que estábamos haciendo. Entonces era un placer, era un privilegio. Y después trabajar La Ceguera, yo solamente trabajaba La Ceguera en la última, y además el espectáculo que se la dirigía Raúl, y el espectáculo que quería Raúl era que el público también fuera ciego. Entonces, en realidad a nosotros nos daba igual, porque tú tienes que trabajar los comportamientos independientemente de que el público te vea o no, porque esos comportamientos se traducen en forma de matices pequeñitos. Y o sea, creo que cada cosa que trabajas te cambia a ti, es decir, cada personaje que interpretas te cambia a ti. Y claro, darse cuenta de lo que significa negar un sentido que nosotros tenemos tan asumido, como es la vista, hace que los demás sentidos, esto se dice mucho, pero es que es verdad, los demás sentidos crecen un montón. Y sobre todo a mí lo que me impresionó fue el cambio de tu manera de pensar cuando tú no ves, cuando tú lo que estás haciendo es interpretar lo que tú estás sintiendo de otra manera, o sea, lo interpretas en imágenes.
Entonces fue un trabajo duro, pero fue un trabajo apasionante. Luego, como director, has dirigido muchos montajes y de hecho uno de ellos, Naranjas Escribidas, lo escribiste y lo dijiste con Raúl Fuentes, y estuvisteis nominados a Mejor Espectáculo Revelación de los Max. ¿Crees que para ser un buen director, o bueno, crees que realmente para ser director tienes que tener una base de interpretación? Bueno, no. Te sorprende la respuesta, ¿verdad? Sí, porque yo no estoy de acuerdo. No, yo creo que hay espacio para muchas cosas en la vida y en el arte y en general. Es decir, hay directores de todo tipo y de toda manera. Todo depende del tipo de teatro que tú quieras hacer, o del tipo de cualquier cosa que tú quieras hacer. Es decir, si yo te dijera esto, significa que entonces Robert Wilson debería haber, no sé si ha hecho interpretación, no tengo ni idea, pero creo que más bien ha sido escenografía y cosas así. Pero significaría que Bob Wilson no puede dirigir porque es que no ha sido actor. No, es un excelente director, uno de los mejores del mundo. Pero es ese tipo de teatro. Yo sería incapaz, aunque fuera tan bueno como Bob Wilson en lo mío, que no lo soy, yo sería incapaz de hacer el trabajo que hace Robert Wilson. Yeah. Es imposible, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me sale, con mi manera de vivir, con mi manera de pensar. Y entonces, lo que quiero decir es que hay espacio para todo eso. Hay espacio para que todos aprendamos. Y yo voy a ver un espectáculo de Robert Wilson y quedo anonadado o machacado, casi mareado de la belleza que normalmente pone él en sus espectáculos. Y por ahí nos podemos ir a cualquier otro territorio, cualquier otro terreno. Entonces no creo que un director tenga que ser actor para poder dirigir, pero sí que creo que si quieres hacer determinado tipo de funciones, como por ejemplo más contadas desde los procesos del actor, desde más centrada en los actores, pues probablemente tenga que saber de interpretación, porque si no, si te vas a centrar, si tu elemento central es el actor, tienes que conocer el elemento central. ¿Tienes alumnos que han ganado Goyas? Bueno, que sí. están en teatros muy importantes de este país, que están en cine, que están en teatro, que están en televisión. ¿Cuándo sientes que has dejado de ser su profesor? O sea, ¿cuándo te das cuenta de que ya tu trabajo ha concluido? Pues cuando termináis tercero. Y ya está. Y ya está. Termináis tercero y yo entiendo, sí, entiendo tu pregunta y además la entiendo muy bien, porque en realidad es un abandono. Por eso no es algo, creo que no es algo, al menos por mi parte, pues ellos tienen la suya, pero por mi parte es un abandono. Es decir, yo ya no puedo, yo ya no tengo, yo ya no debo. Deben encontrar ellos y deben aprender las cosas que les quedan por aprender sin mí. Además es importante que sea sin mí, sin nada. Entonces cuando voy a verles a una función, o cuando veo una peli, o cuando les veo en lo que sea, pues yo voy como un groupie. Voy a verles y a disfrutar y a maravillarme sin ningún tipo de sentido, y me cuido muy mucho de los comentarios que puedo hacerles, muy mucho, porque no es justo. Ellos necesitan encontrar su propia libertad creadora. Te voy a hacer una de las últimas preguntas. ¿Existe el talento? Es una muy buena pregunta. Yo no lo he visto. No sé si existe, pero yo no lo he visto. Yo no tengo ni idea, yo no sé detectarlo. Y dudo muchísimo, y aquí sí me arriesgo, dudo muchísimo que alguien sepa detectar el talento. Lo dudo bastante, porque es intangible. Pertenece al mundo de las sensaciones, al mundo para empezar, de lo que significa talento para cada uno de nosotros. Hay gente que incluso empieza su carrera en el cine o en el teatro sin aparentemente ningún talento y terminan siendo grandes intérpretes de manera sorprendente. Entonces, a mí me parece que un educador, y esto es una opinión muy personal, pero a mí me parece que un educador no debería atender al talento, debería atender a la formación y debería atender a la técnica. Y después el talento, si es que existe,
pues se desarrollará. Si tú pones las piezas necesarias, técnicas, permitirás que el alumno pueda desarrollar las habilidades que tiene. Y eso es lo más importante. Yo o sea, por eso te digo que la pregunta no te respondo tanto si existe o no, si no existe. Yo lo que te respondo es a mí no me preocupa. Vale. Pues te voy a hacer un cuestionario rápido. Hola. Rápido, ¿eh? Sí, sí. Una obra de teatro. Audiencia, de Václav Havel. Una película. Pulp Fiction. Una canción. Probablemente Te quiero, de Luis Eduardo Aute. Un momento del día. La noche. Una palabra. Compromiso. Un sonido. Un llanto. Y una profesión que no sean las tuyas. Antropólogo. ¿Qué le dirías a Carlos de hace 10 años? Mejor no te cuento nada. Vale, yo para acabar la entrevista, Sí. como quería ser profesional y no ponerme muy emocional, voy a leer una cita de Juego de Tronos Adelante, porque ya estás. que creo que además es, para mí, cuando oí esa cita por primera vez, para mí es lo que significa esta escuela y lo que significa el nombre de esta escuela. Que es: cuando caen las nieves y soplan los vientos blancos, el lobo solitario muere, pero la manada